Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén de lo mejor cada uno de vosotros. Quiero compartir un poquito de un libro maravilloso del Ser Uno, que cada uno de vosotros llega a investigar en este nuevo cambio de conciencia. El Ser Uno 2, Planeta 333, los guardianes de Terra. Como cada uno de vosotros entendemos que está disponible para todos. Datos internacionales de catalogación en la publicación Sao Paulo, Brasil. En copyright de registro 434039. Libro publicado originalmente por la autora y canal Franca Rosa, canónico de Shraram. Todos los derechos de texto, inclusive los dibujos externos e internos, están reservados para uso exclusivo del autor. Ninguna parte de este libro puede ser reproducido, alterado, editado o usado por cualquier forma o medio electrónico o mecánico, inclusive fotocopias, grabaciones, internet, televisión, cinema o sistema de almacenamiento en banco de datos, sin permiso por el escrito de la autora, excepto en los casos de trechos cortos citados en reseñados, críticas o artículos de revistas, periódicos o cualquier medio de comunicación. La reproducción, cambio, alteración o uso indebido del contenido y dibujos de este libro está sujeto a un proceso judicial amparado por la ley del derecho del autor. El Ser Uno, los arcanos de Tot. El Ser Uno, Planeta 333, los guardianes de Terra. El Ser Uno 3, los ceramitas del camino de regreso. El Ser Uno 4, alineamiento cósmico, 7000 años de preparación. El Ser Uno 5, los interanos, la ciudad de cristal. Informamos a todos los seres de buena voluntad que el Ser Uno no está vinculado con personas que puedan usar el nombre de la autora y del mismo, realizando conferencias, grupos, venta de copias impresas, videos, publicidad y más, cobrando por sus servicios o pidiendo donaciones en nombre de este conocimiento. El canal hace saber también que no tiene ninguna responsabilidad con aquellos que transmiten o interpretan el conocimiento, el Ser Uno a su manera, sin regirse o basarse en los escritos originales que se encuentran en su texto. El Ser Uno es un conocimiento gratuito, no está coligado a ningún evento ni a ganancia de dinero de ninguna otra índole por terceras personas que lo podrían utilizar a propio beneficio. Introducción. El Ser 1-2, Planeta 333. Los Guardianes de Terra es un libro de autoconocimiento. Debería ser leído en orden. Sería inútil que lo leyeran desordenadamente, pues no daría el resultado esperado. Su lectura irá abriendo y conectando los circuitos cerebrales del conocimiento, entendimiento y amor. Para ayudar a la comprensión en su lectura, les sugerimos que consulten con los siguientes diccionarios, que los apoyan el entendimiento de este conocimiento. Diccionario de la lengua materna, simbolismo de los sueños, diccionario esotérico, diccionario de los símbolos, diccionario filosófico. El conocimiento del Ser Uno no deberá usarse para la ganancia, el poder, la manipulación o el beneficio propio. Aquel que así lo hiciera será responsable por la formación negativa de su causa y efecto. Fue recibido para ayudar al ser planeta Tierra y elevarla, y para que el hombre pueda realizarlo o necesitara del conocimiento, entendimiento y del amor universal. Queremos aclarar que este libro se está publicando tal como fue recibido. Los maestros guardianes de la Tierra así lo pidieron, para que el libro no perdiese la originalidad de su canalización. Los maestros dijeron que a través de la lectura ordenada ellos habían colocado entre las líneas y palabras códigos, los cuales permitirán abrir canales y circuitos que el lector activará en su mente conforme la lectura avance, porque este libro es un conocimiento de curación. Es necesario que el lector comprenda que la lectura de este conocimiento no es simple, porque no se trata de una historia o de una novela. Es una canalización que se basa en preguntas y respuestas. Recomendamos leer este libro con mente abierta, mucha paciencia y en forma lenta y sobre todo ordenadamente.
Si tú pretendes leerlo desordenadamente, sentirás mucho sueño, dolor de cabeza y no entenderás absolutamente nada. Los códigos que se encuentran en las líneas harán que tus circuitos despierten paulatinamente y al hacerlo, el entendimiento te ayudará a entrar en el Terra. Esperemos que a través del ser 1-2 descubras tu interior y puedas curarte. Cuando leas el libro y pienses que no les estás entendiendo, continúa porque todas las preguntas que surjan en ti serán totalmente respondidas. Léelo con interés. Si llegó a ti es por algo. No lo descartes de tu vida. Analízalo, estúdialo y hazlo parte de tu conocimiento, entendimiento y amor. Hermanos del planeta Tierra, somos los guardianes del planeta Tierra. Siempre hemos estado junto a ustedes, resguardándolos de toda influencia negativa, de todo mal y de toda incapacidad energética que sus cerebros puedan captar o distorsionar. Existimos en la combustión alciática del planeta. Nuestra sede se encuentra en la ciudad interna, ubicada en los dos polos. Somos la sustentación energética y el equilibrio que Terra necesita. Si nosotros no existiéramos, ni ustedes ni el planeta hubiera conservado la vida. La vida pudo ser preservada en el planeta porque nosotros somos los filtradores de las energías, pensamientos negativas y somos también los creadores de las energías, pensamientos positivos. Ustedes se alimentan de nuestros pensamientos. Si no fuera así, el planeta se encontraría tan densificado que ustedes no podrían pensar. Nosotros mantenemos y resguardamos intacta la creatividad del universo. Constantemente absorbemos y emanamos la continuidad energética, la cual nos permite reciclar y filtrar toda energía que sustenta la comunicación. Sin esta energía nos encontraríamos totalmente aislados. Somos las cúpulas primarias. Acumulamos energías, pensamientos positivas y las mandamos a las cúpulas adyacentes y estas a las centrales. De esta manera el cerebro del ser uno se mantiene dinámico y activo. También mantenemos el planeta Tierra en constante movimiento y nutrición. Así hemos pedido conservarlo y mantenerlo fuera del alcance de una densificación mayor o de una petrificación irreversible. Ustedes se estarán preguntando, ¿cómo fue que nosotros llegamos a ser guardianes del planeta Tierra? ¿Cómo pudimos convertirnos en los hacedores de energías, pensamientos y cómo ustedes se alimentan de nuestras creaciones? Es necesario que ustedes conozcan la historia de Terra. Se la vamos a contar en este libro. Sabrán a ciencia cierta todo lo que sucedió en el transcurso de los tiempos. Nada quedará suspenso en los misterios del saber. Todo comenzó cuando la Confederación Cósmica de la Realidad Regular Hemisferio Sur determinó la colonización de 7 planetas que se encontraban en la dimensión primaria. Estos habían sido estudiados profundamente por contener características que los diferenciaban de los demás planetas diseminados en el universo. Las plantas y animales que habían sido implantados en esos planetas presentaban ciertos contrastes energéticos que no se ajustaban a las fórmulas básicas y originales. Estos planetas fueron clasificados, separados y les dieron el nombre planetas amorfos. Los 7 planetas eran descendientes del planeta Satien, el cual había explosionado muchísimo tiempo atrás por vejez y por la petrificación de su energía. Por esa razón, el legado estaba impregnado en los genes hereditarios, ocasionando los contrastes energéticos y la desviación molecular de la herencia universal. Esta historia pertenece a todos nosotros, colonizadores, voluntarios, densificadores y guardianes del planeta Tierra. Fuimos todos víctimas de la colonización. A pesar del saber de lo que nos esperaba, nosotros lo realizamos conscientes y voluntariamente. Nosotros somos descendientes de los colonizadores que se salvaron de la distorsión y de la enfermedad llamada ambición. Somos los únicos que podemos resaltar la verdadera historia del planeta, porque contraremos la verdad de los hechos. Muchos misterios envuelven el conocimiento, porque se perdieron en el olvido de las mentes distorsionadas y enfermas.
Hemos tenido que esperar la recuperación de las energías pensamientos para poder llegar a ustedes que se encontraban inmersos en la oscuridad de la ignorancia, en la irrealidad de la fantasía. Nuestra existencia es eterna y en esa eternidad continuamos trabajando para recuperarlos. Nunca hemos desistido y jamás lo haremos. Ustedes son nuestra descendencia, nuestros hermanos e hijos amados. Hemos sido testigos del gran sufrimiento y tormento que ustedes han vivido y créanlo, hijos míos, hemos sufrido con ustedes. Vivimos en la combustión alciática de los polos. Podemos salir y entrar por ellos. Nuestra existencia es diferente a la de ustedes porque nuestros cuerpos son de energía solar, helio, y por medio de esta energía podemos viajar por el universo. Nos trasladamos a través de las fuerzas gravitatorias que impelen a los planetas, sistemas y constelaciones. Nuestro trabajo consiste en mantener el equilibrio en el planeta Tierra. Debemos reciclarlo constantemente de energías pensamientos elevadas, puesto que la densidad se mantiene en la parte central del planeta y al estar nosotros en los polos no dejamos que la densidad se expanda. La mantenemos prisionera girando en sí misma. Este aro de energía densificada, este anillo de energía calorífica, los vamos reduciendo poco a poco hasta crear alrededor del planeta en etéreo de combustión alciática. Este es nuestro trabajo, disminuir la densidad para que el planeta pueda trascender. En todas las épocas hemos tratado de comunicarnos con ustedes y hacemos conocer, mas la mente de ustedes aún no estaba preparado para captar el conocimiento auténtico y real. Aquellos que débilmente lo percibían o lo recordaban han distorsionado y tergiversado los hechos. Y por eso la confusión reina en el planeta actualmente. Nos estamos comunicando con aquellos que se encuentran más despiertos, cuyas energías, pensamientos están equilibradas y cuyos recuerdos afloran nítidos y claros. Estos seres han conservado la pureza en sus corazones, han trabajado en sus mismos y luchan para que la verdad no se esconda ni se olvide en el ostracismo del subconsciente. Hijos míos, hermanos queridos, esta historia sucedió en un tiempo vibratorio de nuestra realidad. Nuestra burbuja esfera había descubierto el conocimiento de la realidad y se encontraba en la plenitud de su creatividad. El orden y la sabiduría imperaban en la Confederación Universal. Esta historia será contada con verdad. Esperamos que todos aquellos que la lean puedan recordar y activar los circuitos mentales que les permita hacer una regresión de los hechos. Es necesario que tengan mente abierta y mucha imaginación. Muchos de ustedes, al leer esa historia, cerrarán más aún sus mentes, porque el miedo tomará cuenta de sus emociones, mas otros abrirán sus mentes a informaciones nuevas y posibles. Nunca teman, hijos míos, a la verdad. Ella entrará a sus corazones para romper las capas del miedo, de la ignorancia, del olvido. Todo comenzó cuando el planeta Satien explosionó. Los guardianes de Terra. Capítulo 1. Dimensión regular. Un planeta llamado Satien. Creados y ayudados por la dimensión perfecta, los mundos regulares habían llegado a un perfecto desarrollo en sus formas y facultades. El hombre de la realidad regular estaba estructurado de acuerdo a su realidad y al proceso dinámico de su energía mental. El desarrollo acompañaba la evolución y elevación de sus ángulos, los cuales se habían encajado perfectamente de acuerdo a las imágenes creadas por la imaginación del creador. La energía mental se encontraba cincelada y concordaba plenamente con la verdad de su existencia. El hombre de la realidad regular se encontraba en la plenitud de su conciencia y esa cualidad era transmitida a todos por igual en el universo cósmico. Este hombre, enseñado y guiado por conciencias vibratorias de alto nivel, había conseguido la máxima expresión mental. Las energías pensamientos podían a través de él configurar un contexto mayor y una asimilación energética de gran alcance. A beneplácito de sus creadores, la dimensión perfecta, el hombre de la realidad regular consiguió un desenvolvimiento mayor de lo esperado, desarrollándose plenamente y a tal grado que pudo evolucionar y elevar de acuerdo a sus propias experiencias y vivencias,
creando para sí mismo un universo lleno de conocimiento que lo ayudó a depurarse y elevar. Esta historia comenzó cuando el hombre de la realidad regular estaba totalmente formado, elevado y maravillosamente evolucionado. Las jerarquías universales se encontraban perfectamente ordenadas y los hombres diseminados en los miles de planetas del universo cumplían a cabalidad los trabajos designados para cada uno de ellos. La dimensión regular se había ordenado de tal manera que la interacción entre ellos era a todo nivel científico, tecnológico, artístico, etc. Las dimensiones se retroalimentaban entre sí, permitiendo con ello que el conocimiento se expandiera alcanzando la uniformidad, el balance y el equilibrio de la mente universal. Habiendo alcanzado el máximo grado de evolución y elevación, la realidad regular se responsabilizó por la mitad de su burbuja esfera, o sea, por los mundos inferiores, y esta responsabilidad les dio el derecho de estudiar e indagar todo proceso energético del vasto universo. Así pues, una de las formas asequibles que ellos encontraron para su estudio e investigación fue la colonización. Las colonizaciones se nutrieron de gran conocimiento y a través de ello fueron encontrando métodos, técnicas y creaciones con nuevas fórmulas. Pudieron desvendar los misterios de la vida y de la creatividad. La investigación y el estudio profundo les permitieron también analizar al universo. Descubrieron que éste existía y se mantenía por infinidad de secuencias matemáticas, las cuales funcionaban con perfección absoluta. Los colonizadores tuvieron que adaptarse rígidamente a esas secuencias. Significaba que ellos tenían que realizar la colonización de acuerdo a ellas. Si no era así, la colonización corría el riesgo de ser un fracaso dentro del contexto creativo universal. La realidad regular indagó, investigó, colonizó, experimentó, vivenció y creó. Un tiempo inimaginable pasó para que podamos explicar la amalgama de sucesos transcurridos y vividos. Es importante querer contener en una sola palabra el proceso de existencia que estos seres absorbieron en conocimientos, experiencias y formas de vida. Este cúmulo de sabiduría se fue expresando poco a poco en el universo infinito, lleno siempre de nuevas realizaciones. Cuando pensaban haber terminado, todo comenzaba de nuevo. La realidad regular tuvo que acompañar muy de cerca el trasfondo de la mente universal. No ha sido fácil, solo lo pudieron lograr en el transcurso de la evolución y elevación de sus energías pensamientos. Las colonizaciones trajeron consigo mucho sufrimiento y transformaciones para el hombre de esas realidades energéticas. Tuvieron dolorosas mutaciones químicas, genéticas, psíquicas y más, porque los seres que colonizaban debían adaptarse al medio ambiente en que se desarrollaban. Esas transformaciones dieron lugar a nuevas especies que al mezclarse con otras formaban otras y así infinitamente. La especie hombre de la realidad regular fue uno de los pocos que preservó la autenticidad de su fórmula original. Ellos se conservaron puros hasta que comenzaron a colonizar otros planetas y otras realidades. El descenso y la adaptación a otra gravedad de vida los fue transformando y a pesar de todo, el ser ayapleano de la dimensión regular conservó siempre las fórmulas básicas de la creatividad. La especie creada en los laboratorios de la dimensión perfecta e implantada en la realidad regular conservó la base pura de su creatividad. Se les llamó ayapleanos. Todas las especies forma hombre diseminadas en el universo inferior derivan de un solo linaje y de una sola especie ayapleana. Y es a esta especie que toda la realidad inferior le debe la evolución, la elevación y la vida. Es la especie ayapleana la que comanda el universo hombre. Son ellos los encargados de nutrir con ideas y de alimentar al universo con el conocimiento cósmico y universal. Son aquellos que reciclan las energías, pensamientos y las convierten en ideas. Son las cúpulas centrales, las glándulas pineales del universo. Cuando la dimensión perfecta vio a su criatura desarrollar plenamente en la realidad inferior, lo dejó libre para que él tomase su propia responsabilidad y creciese de acuerdo a sus propios parámetros de existencia. Le otorgó el libre albedrío de escoger y de formarse a sí mismo. La dimensión perfecta le dio el conocimiento superior para que pudiese elevar.
Mas para que pudiese evolucionar, él debía adquirir toda la experiencia y vivencia que su realidad inferior le proporcionaba. De esta manera el hombre del universo pudo lograr las dos realizaciones, elevar y evolucionar. Así pues, cuando los ayaplianos se sintieron totalmente preparados, evolucionados y elevados, entendieron que había llegado el momento de expandirse, con el propósito de plantar sus semillas en otras realidades de vida. De esta forma adquirieron más conocimiento que les sirvió para crear nuevas y constantes ideas, las cuales nutrirían a la mente universal, reciclándola de energías, pensamientos con nuevas experiencias y vivencias. Así mantendrían la mente siempre activa, dinámica y joven. Todo lo existente, toda especie, planeta, constelación y creatividad del universo tiene su origen ayapliano. Ellos son seres antiquísimos, sabios y originalmente puros. Son los verdaderos hijos de las dimensiones superiores. Todos los demás se originaron de su descendencia. Nuestra historia comienza cuando las civilizaciones ayaplianas se encontraban totalmente evolucionadas y elevadas. El hombre ayapliano salió de su ámbito de vida con el propósito de aumentar su sabiduría y poder explayarse en el infinito de la creatividad. Las características de la raza ayaplana son las siguientes: altos, delgados, de ojos claros, grandes y rasgados, de brazos y piernas finas, dedos alargados, sin cabellos ni pelos, piel tersa y ligeramente castaña. Son seres eternos y completamente energéticos. Se alimentan de energía y viven en el helio. Como la dimensión regular se encuentra muy cerca de la dimensión perfecta, la consistencia de sus cuerpos es delicada, muy liviana y ligeramente transparente. Para realizar las colonizaciones, los ayaplanos tuvieron que adaptar la energía delicada de sus cuerpos a la densidad secundaria y primaria. La adaptación era comprobada primero por los científicos en el laboratorio experimental antes que se realizara en los planetas escogidos. Por este motivo, las colonizaciones se efectuaron lentamente. La energía ayapliana se tenía primero que adaptar al medio ambiente en que se desarrollaba. En el transcurso de la adaptación, iba adquiriendo características muy propias de su entorno, asimilando consecuentemente en el descenso la densidad, y al hacerlo perdía su delicadeza, su ligereza y su transparencia. De esta manera se fueron creando muchas razas ayaplianas que, al compararse unas a las otras, habían perdido la imagen y semejanza de su origen. Era triste comprobar por los ayaplianos que los planetas de la realidad secundaria presentaban muchos de ellos grados aplastantes de gravedad densa, que no les permitía una colonización perfecta o una adaptación adecuada. Sobre todo los planetas más cercanos a la realidad primaria significaba que la realidad primaria se encontraba en peores condiciones, porque no ofrecía ninguna posibilidad de colonización y ni de vida. Las colonizaciones se efectuaron por un proceso gradual de la energía. Significaba que los seres que habían colonizado un planeta adaptándose completamente a la densidad serían aquellos que colonizarían al siguiente, puesto que una densidad mayor ya no los afectaría. Con la adaptación asimilada, ellos podían soportar la gravedad, porque sus cuerpos ya estaban acostumbrados a ella. Todo planeta colonizado era primero preparado por los ayaplianos, implantando el reino vegetal, luego el reino animal. Así comprobaban a través de las implantaciones el grado de densidad y el desarrollo de la energía. Cuando todo se encontraba en el perfecto desenvolvimiento, entonces la colonización de seres se efectuaba. Familias completas eran trasladadas en grandes naves y acomodadas en diferentes partes del planeta para estudiar el comportamiento y desarrollo en diversas zonas climáticas, las cuales muchas veces alteraba a la energía. Por eso ellos tenían que adaptarse para su propia sobrevivencia. Los colonos estaban conscientes que una vez adaptados no podían regresar a su planeta de origen. Se quedarían en el planeta investigándolo profundamente y pasando los datos descubiertos a las realidades superiores. Los colonos voluntarios que colonizaban un planeta, la Confederación Cósmica les otorgaba la responsabilidad total por el planeta y por su descendencia. Así que se formaron los voluntarios, seres científicos, dispuestos a todo para poder difundir la energía pensamiento hasta los confines del universo y poder también, a través de las investigaciones, mejorar al todo y mantenerlo sano, activo, dinámico y actualizado.
Los seres científicos abarcaron todas las áreas del conocimiento. Su sabiduría era completa y milenaria, y estaban totalmente provistos de todas las herramientas necesarias para sus investigaciones y descubrimientos. Grandes laboratorios eran montados con todos los adelantos tecnológicos. Todo era estudiado y analizado minuciosamente. Nada escapaba y cada descubrimiento se grababa en los cristales para la eternidad de la sabiduría universal. Los ayaplianos voluntarios comenzaron a colonizar el universo. El descenso se efectuaba gradualmente, evitando con ello cualquier interferencia energética que los podría contaminar o enfermar, y así también el universo se expandió, se interconectó y creció en sabiduría. Fue una ardua labor de evolución y elevación. La realidad secundaria fue colonizada y esos planetas se desarrollan maravillosamente con todo esplendor y desenvolvimiento. La realidad regular estaba totalmente complacida de ver en sus hermanos e hijos diseminados en el vasto universo, unidos como una sola familia y un solo ser. El universo se encontraba en plena armonía y amor. El conocimiento nutría las realidades, todos eran uno. Hasta que un día la Confederación Cósmica de Planetas se confrontó con un serio problema. El planeta y los seres del planeta secundario llamado Satien, ubicado en la constelación de Urso, estaba presentando síntomas extraños en su energía. Los seres no reciclaban el conocimiento cósmico, significaba que no se nutrían de la sabiduría universal. Eso les producía inercia y lentitud en la elaboración y captación de pensamientos, y al tener esta anomalía se retroalimentaban de sus propios pensamientos, formando un círculo vicioso y retroactivo. Tenemos que recordar que el primer libro, El Ser Uno, los ayapleanos del planeta Satien y otros se fueron adaptando en el transcurso de la evolución, de tal forma que muchos de ellos conservaron su energía ayaplana intacta y otros reformaron las fórmulas básicas adaptándolas al medio ambiente en que se desarrollaron. La atmósfera del planeta Satien se encontraba cargada de iones, y esa carga condensada fue la que causó la transformación molecular que tuvieron, porque todo el ambiente energético se sobrecargó de mucha electricidad, y al hacerlo, sus cerebros no soportaron la carga extra de electricidad a la que estaban acostumbrados. La energía material comenzó a adaptarse a la carga elevada de electricidad, ocasionando la transformación molecular. Poco a poco fue endureciendo la energía para su propia protección. Por otro lado, las energías pensamientos de estos seres se volvieron lentas, porque al estar cargadas de mucha electricidad, sobrecargaron los circuitos cerebrales, neutralizando el pase energético. Alertados de la Confederación Cósmica de Alfa Centauri, las Pléyades y Orión, decidieron reunir un grupo de voluntarios científicos, los cuales se encargarían de hacer un estudio profundo en el planeta Satien para determinar las causas ambientales y el porqué de la ionización de la atmósfera. Escogieron a un grupo de voluntarios científicos de 4 planetas pertenecientes a las Pléyades, los cuales estaban bajo el comando del planeta Morlén. Este grupo se encargaría de estudiar profundamente el problema ambiental y el comportamiento cerebral de los seres de Satien. Fueron escogidos 66 voluntarios, los cuales debían descender de planetas, convivir con los densificados de Satien, estudiar las reacciones alteradas del planeta y de los seres. Los 66 voluntarios científicos, comandados por Luzbel, uno de los más grandes científicos del planeta Morlem, se prepararon para el viaje, llevando consigo un bagaje extraordinario de sabiduría milenaria que los ayudaría a descubrir lo que estaba sucediendo. Partieron en una gran nave laboratoria tecnológicamente preparada, la cual surcaría el espacio sideral. Todos estaban confiantes que regresarían lo más pronto posible con las respuestas que la Confederación requeriría. El viaje se realizó sin ningún contratiempo. Llegaron al planeta Satien y, para evitar una posible contaminación, se instalaron en la parte más fría del planeta, o sea, en los polos, porque es así la ionización no podía afectarlos. Satien no se encontraba completamente desarrollada. El planeta había retrasado su evolución y la elevación aún estaba en proceso de definición por la lentitud de sus energías pensamientos que se encontraban densificadas. La falta de evolución les había causado muchos problemas. Tanto el planeta como los seres
se encontraban en un nivel vibratorio bajo y denso. Esta vibración los estaba envolviendo en un retrato secuencial, que cada vez se convertía en un problema mayor. La nave laboratorio se instaló en el polo sur del planeta. Luzbel y su grupo comenzaron las investigaciones. Después de muchos estudios y descubrimientos profundos, llegaron a la conclusión que el planeta Satien estaba ionizado por la emanación de las energías pensamientos que los seres del planeta elaboraban en sus cerebros. Esas energías pensamientos ionizadas se habían colocado alrededor del planeta formando una malla densa, calorífica y extremadamente violenta. Esta malla formaba cúmulos gaseosos de electricidad condensada, la cual explosionaba en forma de tormentas, tornados, lluvias torrenciales y sobre todo en descargas eléctricas. Estas descargas eran tan violentas e intensas que al caer en el planeta electrificaban la Tierra. Las semillas cultivadas absorbían la energía descontrolada y en un círculo vicioso, los habitantes se alimentaban de todo el descontrol energético, afectándoles la salud de su energía. Era un círculo energético enfermo creado por los mismos habitantes. Por otro lado, descubrieron que toda la tecnología que existía en el planeta trabajaba de acuerdo a la misma electricidad descontrolada, afectando con ello los sentidos, causando enfermedades extrañas que los seres de Satien no podían entenderlas, evitarlas y menos curarlas. La electricidad descontrolada era la base de todo el problema del planeta Satien. La ionización también estaba perjudicando profundamente sus mentes. Los seres se tomaban cada vez más violentos, agresivos, inconformes, tristes y angustiados, porque la mala calorífica cargada de iones alrededor del planeta los estaban enloqueciendo. La luz que el planeta absorbía de su sol se filtraba a través de los iones, distorsionándola. Cuando ella llegaba a la superficie del planeta estaba totalmente cargada de una luz artificial que producía una carga eléctrica adicional afectando a la energía. Cuando los seres respiraban la energía cargada de iones, reaccionaban coléricamente y con mucha violencia. Los problemas se agravaron en el transcurso de los tiempos. La tecnología y la ciencia afianzaron aún más las consecuencias negativas, llevando al planeta a un estado deplorable, porque usaron indebidamente e indiscriminadamente los recursos que el planeta les ofrecía. La supuesta tecnología y ciencia crecieron de acuerdo a ello, contaminando y profundizando más el problema existente. El planeta Satien estaba muy enfermo. La electricidad, las ondas vibratorias y la densidad de la ionización estaban acabando con el planeta. Los habitantes ignorantes de todas las consecuencias negativas producidas por ellos mismos continuaban elaborando nuevas tecnologías que ellos las denominaban progreso, modernidad, avance y evolución. El planeta Satien se encontraba inmenso y dentro de una gran estufa calorífica electrificada de iones descontrolados que en el transcurso del tiempo ocasionaría una tremenda condensación energética de inmensas proporciones que se podía comparar a una bomba nuclear. Luzbel y su grupo de científicos comunicaron a la Confederación Cósmica todo lo que estaba aconteciendo. Propusieron una inmensa y urgente concientización del planeta, aduciendo que el despertar de conciencia produciría en los habitantes del Satien el orden de los pensamientos, la estabilidad energética, el control de la electricidad, disminución de la densidad, eliminación de la mala ionizada, percepción verdadera de la luz, curación del planeta. El planeta Satien comenzó a ser concientizado a través del conocimiento cósmico. Los habitantes debían despertar sus conciencias a un nivel mayor de vibración. Al levantar la vibración, pensamiento lograrían estabilizar a la energía y con ello lo demás se colocaría en la orden automáticamente. Luzbel y su grupo de voluntarios se encargaron de transmitirles el conocimiento y por esa labor fueron nombrados por la Confederación guardianes del planeta Satien. Vivirían en los polos del planeta y diseminarían el conocimiento a través de los mensajeros, los cuales serían un grupo de habitantes escogidos y preparados especialmente para este menester. Luzbel y su grupo jamás imaginaron lo que les esperaba. No sabían que se encontraban en un planeta donde la energía ya no funcionaba como ellos pensaban. Se habían corrompido y encauzado por caminos inciertos y torcidos y habían perdido la pureza de su creación. Definitivamente los habitantes de Satien ya no vivían de acuerdo a los parámetros del universo.
Ellos habían creado sus propias normas y modos de existencia. Los habitantes de Satien ya no eran considerados ayapleanos, ellos eran ayapleanos reptiloides. Toda esta amalgama energética y ionización marcaron cambios profundos en la energía del planeta y de los habitantes de Satien. La estructura de seres ayapleanos se había transformado en seres reptiloides. Conservaban la forma hombre básica, mas ya no en su fórmula energética. Piel escamosa y es verdadera o verdeada, cabeza grande sin cabellos, frente prominente, ojos rasgados, claros y de pupilas oblicuas, altos, delgados, brazos y piernas finas, sangre fría y sistemas adaptados a su alimentación, constitución fuerte y muy dúctil y diferentes graduaciones gravitacionales. Los ayapleanos reptiloides no se adaptaron cerebralmente al conocimiento cósmico que Luzbel y los voluntarios impartían. Las enseñanzas para ellos eran demasiado profundas y al no poderlos asimilar ni entender, no se efectuaba la inversión de pensamientos por la fuente naturaleza de su condición reptil. El conocimiento universal hasta cierto punto lo asimilaron, el entendimiento trataban de comprenderlo, mas el amor no lo entendían y menos podían asimilarlo. Este fue el gran problema con el cual se confrontó Luzbel. La naturaleza reptil era un gran reto, un desafío que ni Luzbel ni la Confederación Cósmica imaginaron. En el lapso de las investigaciones, de la transmisión del conocimiento, de los estudios profundos de la naturaleza reptiliana, en el contacto directo con los habitantes del planeta, en el ir y venir de Luzbel y su grupo, comenzaron a notar en ellos ciertas diferencias en su energía que los alteraron o alertaron. A pesar que los voluntarios vivían en el frío de los polos para evitar la contaminación, la vibración del planeta los había alcanzado de alguna manera. Ellos habían tomado todas las precauciones para evitar una posible contaminación. La nave laboratoria se encontraba justamente en el paralelo cero. Significaba que la atmósfera no llegaba a circundar la totalidad del planeta. Cuando la energía enferma llegaba a este paralelo, ella era rechazada por los vientos polares en que se encargaban de congelar cualquier vestigio de energía que viniese de los otros paralelos. En pocas palabras, el laboratorio estaba ubicado en latitud de un punto muerto del planeta Satien. La nave laboratorio generaba su propia atmósfera y reciclaba su propia combustión que extraía de la luz cósmica. Ellos elaboraron también sus alimentos. ¿Cómo entonces estaban percibiendo una pequeñísima anomalía en sus energías? ¿De dónde procedía? ¿Cuál era la causa? Los mensajeros ayapleanos, reptilianos, escogidos y preparados por los voluntarios, se encontraban diseminados por el planeta Satien. Ellos enseñaban y transmitían el conocimiento que los voluntarios les habían encomendado telepáticamente. El trabajo de los mensajeros era arduo, lento y demorado. A pesar de todos los esfuerzos realizados, los habitantes de Satien no entendían, por lo tanto no asimilaban el conocimiento y al no hacerlo, los problemas resurgían una y otra vez. Guerras, hambre, desolación, miseria, violencia, maldad imperaba en el planeta. Cuando se creía haber vencido una energía pensamiento dañina, surgía otra más fuerte y más enferma que la anterior. Los gobiernos del planeta, ajenos a la intervención secreta de la Confederación Cósmica, no se imaginaban lo que estaba aconteciendo y lo menos de lo que ayudaba estaba recibiendo de otros planetas, sobre todo de la presencia de naves laboratorios en los polos del planeta. Luzbel hasta ese momento había trabajado en el silencio, pero al ver que todos los esfuerzos no daban el resultado esperado, decidió que había llegado el momento de presentarse ante los gobiernos del planeta para explicarles personalmente la gravedad del caso. Los guardianes habían trabajado en forma sutil y secreta, esperando con ello que la transformación del planeta y de los seres se diera por propio esfuerzo y trabajo. De esa forma conservarían la autenticidad de su labor y no la atribuirían ni a la magia ni al milagro, sino a su propia intención de lograrlo. Esa transformación hecha de una forma honrosa alimentaría el planeta para los nuevos logros futuros. La Confederación Cósmica, alertada por Luzbel, les permitió realizar la idea de presentarse ante los gobiernos del planeta tomando, por supuesto, todos los cuidados necesarios. Luzbel y los voluntarios, a través de los mensajeros, anunciaron su presencia y pidieron una reunión con los líderes gubernamentales escogidos por su elevación energética y la pureza de sus pensamientos. La reunión se realizaría en el Polo Sur,
donde estaban ubicados la nave laboratorio. Algunos de los gobiernos de Satien reaccionaron con positividad, alegría y con muchas esperanzas para el planeta. Otros se mantuvieron atentos y alertas entre los acontecimientos y hubo aquellos que reaccionaron negativamente, rechazando desconfiadamente cualquier ayuda. Los gobiernos escogieron 22 representantes científicos, los cuales en conjunto con los voluntarios estudiaron las causas por las cuales Satien estaba enfermo. Estos representantes colaborarían con los voluntarios en la nave laboratorio. Serían enseñados por ellos, así el conocimiento sería dado al planeta para el beneficio de todos por igual. A través de la educación llegaría a la población más rápido y uniformemente. Luzbel y su grupo transmitieron y prepararon a los 22 representantes con el conocimiento científico, tecnológico y filosófico universal. Los capacitaron profundamente en la sabiduría cósmica, transmitiéndoles los códigos, fórmulas, secuencias, matemáticas, correlaciones numéricas, etc. Todo el conocimiento les fue otorgado. Los voluntarios prepararon a esos seres enseñándoles los secretos del universo. Todo este trabajo fue realizado con mucha dedicación y amor. Luzbel y su grupo nunca pudieron imaginar que la enfermedad de Satien estaba tan arraigada en la energía de esos seres, que a pesar de todo el esfuerzo en el proceso de transmisión y enseñanza que los voluntarios hicieron, no sospecharon ni por un instante que prevalecería en el fondo de las mentes de Satien la distorsión de la enfermedad, la cual se fortaleció más aún por la sabiduría del conocimiento. Después de largos periodos de convivencia con los representantes, Luzbel y su grupo se quedaron complacidos porque los científicos de Satien habían aprendido absolutamente todo lo enseñado. Estaban totalmente preparados para confrontar la enfermedad del planeta y con ello podrían comenzar con la cura y con la reactivación de los pensamientos que los llevaría a la depuración de la energía del planeta. A pesar de todos los cuidados extremos que Luzbel y su grupo tomaron parte en no contaminarse con la energía del planeta, sucedió lo inevitable. Los voluntarios se contaminaron, sus energías, pensamientos comenzaron poco a poco a perder la secuencia y correlación matemática. Esa pérdida era muy lenta y sutil, mas la gravedad era suficiente para considerarse aislados del universo. La Confederación Cósmica fue comunicada y ellos inmediatamente prohibieron el regreso de Luzbel y su grupo a Morlem, hasta que estuvieran totalmente curados y pudiesen recuperar la secuencia de sus energías y pensamientos. La Confederación Cósmica decidió también poner en cuarentena al planeta Satien, aislándolo de cualquier interferencia o acercamiento con otros planetas o naves que pudieran contaminarse. Inmediatamente colocaron alrededor del planeta una malla etérea para evitar que las energías pensamientos se expandieran por el cosmos. Luzbel y su grupo se encontraron atrapados en un planeta enfermo, sin poder regresar a su planeta de origen y sobre todo contaminados por una energía densa, electrificada y sin saber las consecuencias y efectos colaterales que producirían en ellos. Los voluntarios y los representantes científicos unieron todos los esfuerzos para llegar a descubrir una cura radical para el planeta, para los seres y para los ayaplianos. No lo consiguieron. La enfermedad era transmisible de generación en generación. Las energías se transformaban y se adaptaban, camuflándose y escondiéndose tan bien que era imposible combatirlas. Surgió por primera vez en el universo creado un gen extraño que no se conocía en ninguna realidad del cosmos. Ese gen le dieron el nombre virus. Notaron que el virus se alojaba en las energías pensamientos y desde ahí producían en las mentes de los seres irritabilidad, angustia, estrés, miedo, violencia, ansiedad, rabia, olvido, distorsión y más síntomas que se agravaban conforme avanzaba la enfermedad, llegando al aniquilamiento de sí mismo o de los otros. Conforme la enfermedad se intensificaban los síntomas, se acentuaban y se desarrollaban, adquiriendo otras características que se adaptaban y se alojaban en el carácter y en la personalidad del individuo. Se arraigaban tanto en la mente de los seres que al final ellos no lo caracterizaban como aprendizaje, adaptación, desarrollo, adolescencia, etapas, crecimiento, evolución, problemas psicológicos y más. Los habitantes de Satien, al no saber lidiar con ese virus, trataron de curarlo a través de su propia inexperiencia, ignorancia y falta de conocimiento. Para ello, inventaban soluciones inútiles para cada característica anómala y creaban
curaciones de fantasía sin llegar a ninguna conclusión ni entendimiento. Una de esas curaciones que les producía bienestar y tranquilidad era acumular bienes materiales. Luzbel y su grupo observaban y estudiaban el comportamiento descontrolado de los seres de Satien y en la base de exhaustivos y profundos análisis llegaron al resultado siguiente. El virus que estaba atacando al planeta Satien y a los seres que lo habitaban era una metamorfosis adaptada de las energías ideas que ya habían atacado anteriormente a las realidades superiores, energía antes llamada intelectualidad. Esa energía virus era una continuidad y para diferenciarla lo bautizaron con el nombre de virus ambición. Comprendieron también que el virus no podía ser contrarrestado solo con el conocimiento. Era tan fuerte y tan adaptable que había solo una forma de aclarar con él, creando dentro de sus cerebros energías, pensamientos contrarios a este virus. El antídoto se llamaba renuncia. Solo a través de ese anti-islamínico pudieron controlar la enfermedad y la mutación del virus. Los científicos observaron también que las energías, pensamientos de los seres de Satien eran de color ámbar oscuro, de frecuencia, vibración y ritmo distorsionado que emitía sonidos bajos. No mantenían una frecuencia estable ni rítmica. El color ámbar oscuro generó la palabra ambición. Significaba acción del ámbar. Este color no existía en el cosmos, fue descubierto en el planeta Satien. Al estar las energías, pensamientos oscuras y no en su color natural, el cerebro neutralizó los colores universales. Se había ocasionado por la ionización y electricidad del ambiente. Se convirtieron en cristales quemados y al estar oscuros y quemados, no estaban permitiendo la absorción de energías, pensamientos cósmicos. Por este motivo, el planeta y los seres de Satien no conseguían captar la energía universal ni podían nutrirse de ella. La renuncia, mejor dicho, el anti-islamínico, aclaraba los cristales y hacía que el color ámbar regresara a su estado natural, o sea, el color amarillo claro. Cuando se aclaraban los cristales, la luz que paseaba a través de ellos los pulía y al hacerlo, la comunicación cósmica entre ellos la efectuaba con toda nitidez y claridad. Más para realizar el proceso, primero debían curarse a sí mismos para después curar al planeta. Veamos el significado de la palabra ámbar. Ámbar. Fue Tales quien descubrió las propiedades magnéticas del ámbar. El ámbar amarillo se llama en griego electrón, nombre del cual deriva de la palabra electricidad. El ámbar representa el hilo psíquico que une la energía individual a la energía cósmica. Simboliza la atracción solar, espiritual y divina. La ionización y la carga desmesurada de la electricidad activaron energías dormidas que el planeta y los habitantes de Satien habían heredado de sus ancestrales, los mundos superiores. A pesar que se creía que estas energías, pensamientos intelectuales habían sido erradicadas, no era cierto, aún continuaban haciendo daño de una forma o de otra. Desgraciadamente, el virus de la intelectualidad se modificó y se convirtió en ambición. Luzbel y su grupo llegaron también a conclusiones alarmantes, porque descubrieron que a pesar que el planeta Satien había activado el gen de la intelectualidad y este se había transformado en el virus ambición, los seres pensamientos del planeta no eran conscientes de la distorsión, actuaban ignorantes pensando que toda deficiencia era parte de su naturaleza imperfecta y consecuentemente natural. No tenían idea de lo que estaban aconteciendo en su atmósfera ni en su realidad. Luzbel sabía que a pesar de ser ayaplianos, el virus ambición también los enfermaría, pero a diferencia de los habitantes de Satien, ellos estarían totalmente conscientes. Después de mucho esfuerzo, dedicación, estudio e investigación al respecto de los 22 representantes de sus respectivos gobiernos, estaban totalmente preparados para realizar el trabajo que los voluntarios les encargaron. Regresaron a sus países como los mensajeros de los ayaplianos, llenos de sabiduría y voluntad positiva de ayudar a su planeta y semejantes. Comunicaron a sus gobiernos el plan a efectuarse, mas como la enfermedad había sucumbido a los habitantes de Satien, sucedió lo inevitable: interés y poder generarlos del virus ambición. Evitaron, anularon y escondieron cualquier vestigio del conocimiento que habían recibido.
Los mensajeros se convirtieron en reos y víctimas de sus propios países y gobiernos. Los que se recusaron a la manipulación de su conocimiento fueron eliminados y aquellos que cooperaron fueron usados a beneficio de la tecnología, de la ciencia egoísta y de las religiones, exclusivamente para el dominio y poder. Las religiones aprovecharon la oscuridad en el conocimiento recibido se encontraba y distorsionaron muchas de las enseñanzas. Con ella la historia verdadera quedó sepultada en la ignorancia y en la maledicencia. El planeta Satien se hundió en el ostracismo de la malignidad, de la injusticia, de la falta de conciencia moral y ética, de la manipulación, de la mentira, del poder y del virus ambición. Mientras tanto, Luzbel y su grupo luchaban para contrarrestar el avance de la enfermedad que se iba apoderando de ellos poco a poco. Mantuvieron la nave laboratorio en el Polo Sur, hasta que un día, cansados y desnutridos de alimento, conocimiento, separados de su origen y de su planeta, decidieron presentarse a los seres del Satien. Pensaron que tal vez con su presencia y el contacto directo con los seres del planeta conseguirían la cura de la enfermedad. Hasta el momento ellos habían podido controlarla, mas no habían podido erradicarlo. Los seres del planeta, la generación y la alimentación, y mientras no comprendiesen que tenían que trabajar conjuntamente, jamás lograrían curarla. Luzbel y su grupo comprendieron también que no podían regresar a Morlem. Estaban contaminados, sus destinos estaban trazados. A pesar de saberlo, se mantenían con la fuerza de ayudar al planeta, costará lo que costara. Mientras que el conocimiento, entendimiento y amor los acompañasen, ellos ayudarían y lucharían para conseguirlo. En el transcurso de la evolución, el planeta Satien había conseguido lentamente desarrollar, ayudados por los conocimientos robados de los mensajeros, pudieron avanzar en la ciencia y tecnología. Los recuerdos de los contactos extraterrestres se encontraban perdidos en las mentes. Solo algunos seres conservaban a través de las transmisiones de boca a boca informaciones más claras de esas épocas, donde los mensajeros transmitían un conocimiento dado por los ayaplianos. La oscuridad reinaba en el planeta. Aquellos que estaban más despiertos pasaban de alguna forma a sus descendientes del conocimiento ayapliano, mas al pasar de boca en boca, este también iba perdiendo su veracidad. Reunidos en la nave laboratorio, los voluntarios idearon una nueva forma de contacto. Todos concordaron que era una idea extraordinaria y fue aprobada por el grupo. Comenzaron a trabajar en ella y para poder realizarla tuvieron que reactivar la técnica de los hologramas. Como ellos no podían presentarse personalmente a los seres de Satien, porque podían contaminarse más de lo que estaban, idearon hologramas de seres reptiloides que se ajustaban a las creencias religiosas y a través de esos hologramas impartirían un conocimiento muy simple, el cual se basaba en una figura central que infundiese respeto, paternidad, amor, dulzura, apoyo y sobre todo confiabilidad. Crearon entonces al Dios Padre, representado por la figura de un anciano benevolente y comprensivo que a veces se presentaba amoroso y a veces colérico, otras de mucha dulzura o de mucha energía. Era la figura paternal que todos los seres de Satien necesitaban para apoyarse psicológicamente. Acompañaba a esta figura una creencia fundamental que se ajustaba al medio ambiente, la cual se basaba en normas de fundamentos de la sociedad planetaria de Satien. La figura holograma se aparecería a ciertos individuos escogidos que al verla y conservar o conversar con ella afirmarían con fe la existencia de un Dios superior. Esa fe y creencia haría que los seres de Satien levantasen sus miradas al universo y a través de ello comenzarían a elevar sus energías, pensamientos. Ese Padre benevolente y amoroso les enseñaría paso a paso y en forma muy simple el conocimiento universal. Los voluntarios comprendían que el cerebro de los seres de Satien se encontraba en un estado retroactivo y para activarlos tenían que infundirles una creencia, algo nuevo en sus vidas, algo que impactara y que reactivara las energías dormidas, sobre todo para que los cristales pensamientos se actualizasen con nuevos datos y nuevas expectativas de vida y existencia. Crear un nuevo concepto, una nueva oportunidad para los habitantes de Satien, y a través de él los seres adquirirían una conciencia mayor, global y cósmica. Crearon también un nuevo gen llamado Factor X.
la probabilidad el cual lucharía contra el virus ambición. El nuevo concepto ofrecería a los seres de Satien recompensas de sus esfuerzos y a la renuncia de sus ambiciones. A través de esas regalías, los seres renunciarían a la posesión de los bienes materiales, porque su recompensa sería extraordinaria. Se le ofrecería el cielo y la vida eterna, y ese planeta Padre amoroso y benevolente lo estaría esperando para ofrecerlo todo el oro y riquezas que él merecía por sus buenas acciones. Luzbel y su grupo crearon y activaron el factor X, la probabilidad sin saber que en algún momento lo creado se volvería contra el creador. El factor X pues revolucionó al planeta Satien, mas también lo esclavizó a una creencia que en el principio fue positiva, pero como siempre sucede, la creencia no nos libertó porque fue impuesta por fe, miedo y obligación y no por creencia al conocimiento, al entendimiento y al amor universal. La buena intención de Luzbel y la creación del nuevo concepto no fue comunicada a la Confederación. Los voluntarios decidieron realizarlo independientemente y por propia iniciativa. Gran equivocación. Con esa actitud rompieron los últimos lazos con su origen y con la comunicación telepática que aún conservaban con la jerarquía superior. Luzbel asumió toda la responsabilidad de la decisión. El plan estaba establecido y lo pondrán en práctica. Las apariciones de los hologramas fueron difundidos en el planeta entero. Impactaron a la población a través del miedo y el temor. El nuevo concepto comenzó a grabarse en las mentes y todos obedecían los preceptos sin cuestionarlos. El nuevo precepto funcionaba así. El Dios Padre, el Creador y el Hacedor se había compadecido de ellos y había bajado para perdonarlos y para prometerlos la vida eterna junto a Él. Eran sus hijos amados. Si se portaban bien conforme a los preceptos anunciados, entonces iría a un cielo, a un paraíso prometido. Si se portaban mal y no obedecían los preceptos, entonces se quemarían en el infierno, la energía ámbar ionizada, donde se abrazarían en sus males y pecados. Luzbel, en medio de su enfermedad y contaminación, creó un concepto que se basó en el miedo, la ignorancia, la venganza y el premio. Creó el concepto fundado en su propia distorsión, puesto que todo lo creado era el reflejo de la enfermedad que los atacó, la ambición. Los hologramas no solo sirvieron para transmitir el concepto, sirvieron también para controlar las mentes enfermas y dominar a las masas. Y sobre todo Luzbel, a través de los hologramas, espió a los gobiernos y controló absolutamente todo el planeta Satien. Nada escapaba del dominio de Luzbel. Algunos gobiernos no fueron engañados, ya que ellos sabían de la existencia de los voluntarios en el Polo Sur, más temerosos de la tecnología de los extraterrestres y del control que ellos mantenían del planeta. Tenían miedo de intervenir y confrontarse con ellos. La buena intención enferma de Luzbel se convirtió en dominio, manipulación y control. A diferencia de los habitantes que estaban ignorantes de su enfermedad, Luzbel estaba muy consciente, porque todo acto, acción y pensamiento que él realizaba eran hechos con conocimiento de la causa y el efecto. Luzbel y su grupo estaban más enfermos que en los propios seres de Satien. La Confederación Cósmica, enterada de todo lo que acontecía, cerró definitivamente cualquier posibilidad de regreso de Luzbel y su grupo. La mala etérea que había sido colocada alrededor del planeta fue reforzada para que las energías contaminadas no pudieran escapar. Así comenzó la verdadera degradación de los sentidos. La ambición tomó cuenta del planeta Satien. Luzbel y parte de su grupo cayeron en las profundidades de la enfermedad. Engañaron, mintieron, corrompieron, abusaron, contaminaron en nombre del Dios Padre. Luzbel fue perdiendo el control de tanta mentira y manipulación. Los gobiernos habían aprovechado el miedo y el temor de los seres y a través de ese control sistemático de un sistema totalmente manipulado y dominado surgieron nuevos líderes, los cuales gobernarían totalmente al planeta. Uno de los líderes más influyentes se llamaba Lucifer. Lucifer, uno de los grandes líderes y científicos del planeta Satien, el cual gobernaba uno de los países más ricos y adelantados del planeta. Era uno de los descendientes directos de los 22 representantes mensajeros que se habían preparado con los voluntarios a través de ese legado. Él poseía toda la información científica y tecnológica de Luzbel.
Estaban tan bien preparados como los mismos voluntarios y en base de toda la información que tenía, supo manipular a los otros gobiernos para mantenerlos bajo su dominio y totalmente esclavizados. Toda la tecnología heredada de los representantes, Lucifer la había usado negativamente. Lucifer tenía el conocimiento de la ionización del planeta y a través de la tecnología creó satélites que controlaban la dirección de la electricidad, creando con ello más miedo y temor en los habitantes de Satien. Luzbel, al sentir que su dominio estaba disminuyendo, se unió a Lucifer, continuando en su campaña de dominio y manipulación. En el transcurso de los hechos, Luzbel y su grupo estaban sintiendo el peso de los años. Sabían que prontamente se encontrarían frente a una realidad inevitable que ya no podrían controlar el desencarne. No sabían a ciencia cierta si los cuerpos de los reptilianos servirían para que ellos pudiesen albergarse y continuar subsistiendo. A pesar de estas enfermas, sus energías, pensamientos, ellos habían conservado en la nave laboratorio sus cuerpos sanos y totalmente ayapleanos. La posibilidad de encarnar en un cuerpo reptiliano se lograría si encontraban entre los reptilianos seres que no estuvieran totalmente distorsionados y que en medio de ese caos habían conservado sus pensamientos en estado más auténtico y original. Para asegurar la subsistencia, buscaron y encontraron una casta de reptilianos en lo alto de una montaña, los cuales se habían mantenido a pesar de la enfermedad, puros de corazón, y al haberse conservado así sus energías, pensamientos, no se habían distorsionado totalmente, por lo tanto eran los únicos que estaban aptos para poder albergarlos, porque sus energías, pensamientos eran compatibles con los ayapleanos. Estos seres fueron escogidos para poder albergar a los voluntarios que se encargarían en esa descendencia, formando con ello el linaje extraterrestre, cuya dinastía redundaría en extraordinarios resultados futuros. Esos seres escogidos fueron contactados y comunicados por los voluntarios, creándose entre ellos una relación de mucha armonía y amor. Los seres reptilianos aceptaron albergar a los ayapleanos y ellos comenzaron a prepararlos para ese trabajo. Los transmitieron sus conocimientos universales y adaptaron mentalmente para las próximas encarnaciones. Sus circuitos mentales fueron acondicionados y los genes hereditados se acoplaron a esas transformaciones venideras. Fueron preparados 66 reptilianos. Cada uno de ellos albergaría un voluntario, el cual se reencarnaría siempre en la misma descendencia, conservándole enseñanzas y recuerdos a través de todas sus generaciones. Ellos se convirtieron en los guardianes y mensajeros de dicha sabiduría. Fueron enseñados a usarla solo y exclusivamente para el bien de los seres y del planeta del Satien y jamás a propio beneficio. En el transcurso de la preparación, los reptilianos comenzaron a presentar activaciones cerebrales de alta frecuencia que redundaron a fenómenos extrasensoriales. La mezcla de genes dio un resultado excelente y los seres se convirtieron en una especie privilegiada con dones especiales que estaban fuera del alcance de la mayoría de los seres del planeta. Poco a poco, los voluntarios fueron desencarnando y albergándose en esos seres especiales reptilianos. Luzbel fue uno de los últimos en desencarnar y encarnar. Después de un tiempo, los 66 voluntarios se encontraban en los cuerpos reptilianos dispuestos a continuar luchando y transmitiendo el conocimiento universal que ayudaría al planeta a salir de su densidad y su enfermedad. La adaptación de los ayapleanos en los cuerpos reptilianos fue maravillosa. Los resultados fueron extraordinarios porque de esta forma pudieron mezclarse con los reptilianos y convivir con ellos, tanto que la descendencia fue llamada hijos de los dioses. Al tener Lucifer los mismos conocimientos que los voluntarios, preparó también en su descendencia la vida entera que lo albergaría. Dando la continuidad de su vida, Lucifer había descubierto los secretos tecnológicos de la reencarnación y continuidad, que le permitiría albergarse en sus generaciones posteriores. De esta manera el planeta siempre estaría bajo su dominio y poder. La Confederación Cósmica observaba muy preocupada el desarrollo de los acontecimientos. La malla etérea que ellos habían colocado para prevenir la dispersión de la enfermedad estaba totalmente contaminada, no lograba ninguna comunicación con los voluntarios. El planeta se encontraba encapsulado y retroalimentado de sus propios pensamientos enfermos. Cuando Luzbel desencarnó y encarnó en la forma reptiliana, consolidó la supremacía, puesto que ya tenía la seguridad que podría vivir eternamente en una forma
que le permitiría moverse libremente y camuflarse entre los habitantes. Sería uno de ellos. Ahora sí podría conjuntamente con Lucifer apoderarse del planeta entero. Luzbel engañó y traicionó a su grupo, mientras los otros voluntarios luchaban para liberarse del yugo de la enfermedad. Él manifestaba una ambición desmedida y una plena concordancia total con ella. Secretamente siempre había estado trabajando con Lucifer, dando para él todos los secretos de las investigaciones y descubrimientos. Luzbel sintió la libertad de su ambición y dio rienda suelta a todos sus deseos reprimidos de codicia y posesión. La unión de Luzbel y Lucifer agravó la situación para los seres y para el planeta Satien. El conocimiento universal fue totalmente usado para lo negativo de la creatividad. La semilla del mal se expandía, los seres de Satien nacían con un gen extra que los diferenciaba de las especies ayapleanas. El virus, ambición, era tan fuerte que formó el factor X, la probabilidad. Este gen intervino en la estructura molecular y los cristales modificaron la estructura básica. Significaba que sus energías pensamientos se unieron, se amalgamaron en una sola estructura atómica. Se condensaron de tal forma que el pensamiento fue uno solo. Sus energías pensamientos se convirtieron en cristales isótopos. Mejor dicho, el funcionamiento cerebral no distinguía lo cierto de lo errado, lo bueno de lo malo. Los contrastes dejaron de existir. El ser de Satien unió sus pensamientos y formó uno solo, basado en un proceso colectivo del pensar. Podemos compararlos a los insectos, los cuales tienen sus cristales isotópicos. Significa que la masa encefálica del insecto funciona eléctricamente por señales que activan movimientos en masa y colectivamente. Los insectos están unidos por ondas vibratorias que los impulsa genéticamente a reacciones sistemáticas para el bienestar de la colectividad. Podemos decir que esta energía pensamiento sería considerada en el universo como el grado más bajo del funcionamiento cerebral. El factor X, la probabilidad a través de la evolución, no se la ha mantenido en una misma graduación. Se ha desarrollado y posee miles de grados que lo diferencian. Con esta explicación estamos afirmando que los seres de Satien llegaron a su mínima expresión cerebral y a la máxima expresión de la densidad. El cerebro del planeta Satien funcionaba de acuerdo a las directrices impuestas por Luzbel y Lucifer, dos fuerzas poderosas unidas que movían las energías pensamientos a propia conveniencia. Los voluntarios mensajeros que luchaban contra este control colectivo tuvieron que huir a las montañas más altas y las cavernas más profundas para poderse librar del dominio absoluto que reinaba en el planeta. Luzbel y Lucifer se autoproclamaron dioses y creadores del factor X, la probabilidad. El planeta y los seres de Satien estaban totalmente controlados por ellos. La ambición era tan grande que no solo querían adueñarse del planeta, ellos querían ser también reyes del universo. Mientras tanto, la mala alrededor del planeta los mantenía presos. Ni los hologramas podían traspasarla. Estaban dentro de una cárcel. Los mundos superiores habían construido alrededor del planeta una malla etérea, hecha con energía de forma triangular. Ellos sabían que las energías pensamientos de los reptilianos no podrían pasar a través de ella, ya que sus energías eran rechazadas por el color, forma y el signo de la malla. Esta malla en el transcurso de la evolución se había endurecido, oscurecido y se encontraba totalmente rígida, al igual que los pensamientos de los reptilianos. Si continuaban de esta forma, comenzaría primero a resquebrajarse y por último explotaría, de tal manera que destruiría totalmente el planeta y otros que se encontraban aledaños a él. A pesar del refuerzo que los mundos superiores hicieron para que la malla se mantuviera estable y flexible, esta ya no respondía, el endurecimiento se encontraba demasiado avanzado. La malla ya no podía soportar la fuerte densidad. Luzbel y Lucifer sabían que el problema y este estaba escapando de sus manos. Comenzaron entonces a idear una forma para poder escapar, con la idea de colonizar otros planetas y poder expandir su reinado por otros mundos y realidades. Las investigaciones secretas se abocaron a descubrir la forma de pasar a través de la malla. Luzbel había conservado los cristales ayaplianos,
los cuales eran redondos. Lucifer había depurado sus cristales en base de tecnología y los seres del planeta eran isótopos. Formaban una sola conciencia y una identidad. Investigaciones profundas y exhaustivas fueron hechas, hasta que llegaron a la conclusión que solo dos linajes podían salir del planeta, el linaje Luzbel y el linaje Lucifer. Los demás estaban condenados a amalgamarse junto con el planeta. La condensación, la atmósfera, la electrificación eran tan grandes que el planeta había formado una bola de energía nuclear compactada y lista para estallar en cualquier momento. Causaría una catástrofe de grandes proporciones. La Confederación Cósmica sabía que en esta explosión el mal se esparciría en el universo. El virus ambición estaría incontrolado, atacaría y arrasaría con todo lo que cruzaba a su paso. La enfermedad estaría creciendo y se estaría ramificando. Luzbel y Lucifer crearon hologramas de sí mismos, transformando la energía redonda en triangular, y lo lograron. Juntando ambas energías, formaron dos triángulos que los cruzaron entre sí, y al hacerlo se formó una estrella de 6 puntas. Un triángulo representaba la elevación y el otro la evolución al girar la estrella a una velocidad determinada. Redondeadas sus puntas, alterando la vibración y la frecuencia. De esta manera la energía era atraída a otra realidad de existencia. La malla había sido creada triangularmente, significaba que ninguna energía del planeta Satien podía traspasarla, porque ellos tenían sus energías deformadas y distorsionadas. Luzbel y Lucifer descubrieron la forma geométrica de la malla. Esas investigaciones lo lograron en base de muchas experiencias matemáticas. Crearon hologramas con energía triangular, uno derecho y otro invertido, y al hacer girar la estrella pudieron pasar por el centro de la malla. Mejor dicho, aprovecharon para pasar por el núcleo de la estrella. La Confederación Cósmica había invertido el triángulo con el único propósito de confundirlos y no dejarlos escapar. Mas Luzbel y Lucifer lograron descifrar y encargar los triángulos de tal manera que pudieron crear los hologramas perfectos para poder escapar. Imprimieron en esos hologramas toda la esencia de sus vivencias, preparándose para la fuga, la cual se realizaría cuando el planeta estuviera muy cerca de su aniquilación o de su aniquilamiento. La Confederación Cósmica tomó todas las providencias del caso. Al saber que el planeta explosionaría, colocaron la malla etérea alrededor de cada habitante. Así, de esa forma, el virus ambición no se expandiría más de lo pensado. A pesar que todo estaba protegido, la Confederación Cósmica, a través de cálculos matemáticos muy precisos, supieron en un lugar caerían los fragmentos después de la gran explosión. Estos fragmentos tendrían que ser clasificados y nuevamente protegidos con la malla etérea, porque ellos sabían que cada uno de ellos se convertiría en un nuevo planeta. Si cada uno de estos fragmentos no era protegido y aislado, contaminaría los planetas más cercanos. La Confederación no podía permitir que el virus se expandiese, debían tomar todas las precauciones y cuidados. Por lo tanto, colocaron una malla protectora reforzada separando el planeta Ursus de los mundos inferiores de energía densa. La malla inicial fue totalmente cambiada, ya no era el triángulo que la protegía. La Confederación ideó una secuencia matemática diferente y creó muchas mallas que se colocarían una encima de la otra, hechas de energía triangular y cuadrangular, que al unirse formarían un cubo. Significa para la matemática el resultado que se obtiene al multiplicar una cantidad 3 veces por sí misma, referido a la base de una potencia de exponente 3. Por otro lado, Luzbel y Lucifer hicieron caso lo mismo. Demarcaron al planeta en varios lugares y colocaron signos matemáticos para un futuro reconocimiento de los fragmentos. Ellos también habían ideado un plan matemático que les permitiría no solo el reconocimiento, sino la libertad de las energías pensamientos de Satien. El planeta Satien les pertenecía y ellos no lo iban a abandonar, y menos hacerlo parte de la Confederación. Luzbel y Lucifer estaban seguros y confiantes
que al explosionar Satien les proporcionaría la gran oportunidad de crecer y expandirse en el universo, porque formarían otros planetas, sistemas y constelaciones iguales. De esa forma, su reinado sería cada vez mayor. Ellos no sospechaban que la Confederación había tomado todos los cuidados para que ellos jamás pudiesen invadir el universo y menos autoproclamarse dioses de estas realidades. Llegó el día esperado. El planeta Satien, totalmente ionizado y electrificado, explosionó con tanta fuerza y violencia que sus fragmentos viajaron a velocidades increíbles, esparciéndose en la realidad inferior, llegando a lugares insospechados, nunca descubiertos ni estudiados. Los planetas cercanos se protegieron y por mucho tiempo la radiación de esa energía dañina infectó las zonas aledañas, las cuales se mantuvieron por miles de millones de años en cuarentena. Satien, un planeta que había sido creado con tanto cuidado, donde la forma hombre se había desarrollado bajo la mirada de los mundos superiores, no existía, pero su maldad estaba impregnada en cada uno de los fragmentos. La enfermedad estaba ramificada y el virus del factor X había llegado a las realidades más densas. Luzbel y Lucifer habían escapado ilesos de esa tremenda explosión. Sus hologramas divagaron también por miles de millones de años, en un tiempo inimaginable, hasta que encontraron algunos fragmentos de Satien. En el transcurso de la evolución, los fragmentos se habían transformado en fuertes planetas que giraban alrededor de algún sol y se encontraban adaptados en sistemas más completos. Esos sistemas eran muy jóvenes, estaban en pleno proceso evolutivo, fuego, gases y temperamentos o temperaturas altísimas envolvían todavía esa parte del universo inexplorado. Muchos fragmentos de Satien se encontraban en esa parte del universo. La Confederación Cósmica los había clasificado y les había colocado un número matemático para diferenciarlos. En medio de toda esa realidad deforme y todavía en desarrollo, se destacaba un fragmento grande de Satien. Este estaba totalmente acoplado a un sistema y se había convertido en un planeta con todas las características adecuadas para albergar en un futuro la vida. La Confederación Cósmica le dio el nombre número 333. Pues como sabemos, un poquito de acá de secretos y manantial del cielo a cada uno de vosotros. Pues cada uno de vosotros seguimos investigando. Bye bye.